Quisiera hablar algo no muy largo, no muy extenso, no me quiero extender mucho, pero sí quiero marcar algo importante esta noche, que Dios nos viene hablando hace bastante y de forma reiterada, pero hoy quiero marcar algo particular, ¿sí? Y por eso quisiera hablar de algo que no soy experto en el tema, pero sí, digamos, es del ámbito profesional en el que me muevo y en el que me preparé, estudié. Y espero que no se me aburran, porque quiero hablarles no de él, sino de la aproximación iterativa. Sí, me comentan acá lo de las luces, está bueno, dale. Sí, perfecto. Si pueden prender las luces, así veo un poquito más las caras. Bueno, ¿alguien sabe a qué nos referimos con esto? Levante la mano, aproximación iterativa. Bueno, no te pongas mal, yo no lo sabía hasta que alguien un día me lo explicó, así que hoy capaz que sea tu oportunidad de aprenderlo. Quizás los que estudian ingeniería o alguna ciencia exacta como matemática, física y demás, o lo vieron o en algún momento lo van a ver, pero por favor no piensen que los voy a aburrir con eso. Va a ser solamente un ratito, ¿sí, Matías? No te preocupes, ¿sí? Si el cerebro empieza a humear, pasamos rápido a lo que sigue y la cortamos rápido. Dijo un científico muy importante, la ciencia se construye a partir de aproximaciones que gradualmente se acercan a la verdad. La ciencia se va construyendo con aproximaciones graduales, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué con aproximaciones graduales? Porque el ser humano siempre está en busca de la verdad, sea el ámbito que sea el contexto que sea. A ver, si alguno persigue en realidad la mentira, levante la mano. Si alguien quiere vivir engañado, levante la mano. Ok, entonces nadie levanta la mano, ¿no? No. Si ven que alguno levanta, después lo ministramos. Entonces todos, no importa el ámbito, no importa el contexto, todos buscamos ¿qué? Llegar a una verdad, llegar a la verdad, llegar a una conclusión que estemos con la certeza de que listo, ya está, lo vi, lo entendí, lo sé. Entonces los científicos, todo el mundo de la ciencia, se mueve y se maneja a través de aproximaciones. Aproximaciones graduales, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Y sobre todas las cosas, aproximaciones iterativas, ¿sí? ¿Quieren que les dé un ejemplo de una aproximación iterativa? Porque si no, lo dejo acá y que se quedan con el concepto teórico y después lo googlean, o ya si quieren googleenlo, no les miento. ¿Por qué hablamos de aproximaciones iterativas? Vamos a algo de matemática que no le voy a dar mucha fórmula, pero sí unos grafiquitos que quizás algunos se mareen, pero quédense tranquilos que va a ser algo simplemente a modo de ejemplo. En matemática, ¿sí? Los matemáticos, los que estudian la matemática, ¿qué pasa? Se encuentran con funciones matemáticas, ¿sí? Con operaciones matemáticas muy complejas de encontrar o diseñar o establecer, ¿sí? Sobre todo las ecuaciones logarítmicas, exponenciales, no sé si a alguno le suena eso, alguno está soñando, aterrado con eso en algún momento, bueno, tiene que formar parte del ciclo educativo, así que pásenlo, fuerza, garra, ¿sí? Todo pasa en algún momento. Ahora, ¿qué pasa? Como el ser humano necesita aplicar ciencia en diferentes ámbitos, necesita conocer cómo poder lograr una función de cierta forma, con cierto diseño, para poder aplicarla en alguna cuestión tecnológica o la que sea, medicina, la que sea. Entonces, ¿qué pasa? En matemática lo que se maneja es esto de aproximaciones iterativas. ¿Por qué? Vamos a ver este gráfico. ¿Cuántos soñaron con esto? ¿En la secundaria? ¿En la facultad? Alguien que estudiaba medicina dijo, medicina si no veo matemática, y capaz que un día aparece el profe con algo así y dijo, ¿qué hago acá? Bueno, ahí tenemos una función, eso que ven ahí en liñitas amarillas intermitentes, eso es una función. ¿Qué es una función
rara, compleja. Vos decís, eso no es raro o complejo, yo vi peores. Sí, bueno, hay más, sí, no pasa nada. Pero es una función que necesitamos, con una función conocida, con algo que podemos manejar, ¿sí? Queremos tratar de acercarnos a ese modelo o a ese diseño. Entonces ahí arranca esto de las aproximaciones iterativas. Entonces alguien dijo, bueno, vamos a acercarnos a ese dibujito raro con una recta. Tiki, y aparece la aproximación con una recta. Esa recta tiene una fórmula ahí abajo, una función, un poquito simple, pero se acercó. ¿Tac? Entonces en el punto 0, ahí en el X0, nos acercamos a ese diseño. ¿Es igual? Ni a palo, ya es evidente. Entonces vamos a acercarnos, ya que aprendimos que con esta no, vamos a ver si con esta le hacemos algo y podemos acercarnos un poquito más. ¿Se parece un poquito más o no? Entonces, ¿qué pasó? Con la ecuación anterior que vimos, le agregamos ahí unos numeritos, ¿sí? No voy a entrar en matemática, le agregamos unos numeritos y es un poquito más parecida cuando estamos cerca ahí del X0, ¿sí? Y así comienza esto que llamamos de aproximaciones iterativas, ¿sí? Sobre una aproximación que tuve, hago un trabajo, un cálculo, hago algo para aproximarme un poquito mejor. ¿Ahí va queriendo o no? ¿Sí? Ahí va queriendo mucho mejor, ¿o no? La matemática. ¿Cuántos van a querer empezar a estudiar matemática a partir de esto? Che, no los convencemos ni a palo. No importa, no se preocupen, no es el tema de hoy. Y ahí cada vez nos vamos aproximando más y vamos encontrando que nos estamos acercando a la verdad, a lo que queríamos lograr, del diseño, la forma que necesitamos. ¿Por qué? Porque eso es lo que buscamos y es el objetivo para poder aplicarlo en algún hecho práctico, en alguna cuestión tecnológica que necesitemos aplicarlo. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Hay un sustento teórico, ¿sí? Así que durante esta media hora voy a ir explicándole cómo logramos paso a paso. No, nada, mentira, no pasa nada. ¿Qué pasa? Es un método iterativo, como vimos, que aproximación tras aproximación va perfeccionando el trabajo, va perfeccionando el diseño, va perfeccionando el cálculo, y a eso que se logró, se lo trabaja, se lo opera para que la siguiente aproximación sea mucho más real, como vinimos viendo. Entonces, este modelo iterativo es, empiezo con una aproximación, veo que es más o menos, no se parece tanto, vuelvo a operar y me aproximo de vuelta y así voy acercándome como lo vimos recién. ¿Y qué es todo esto que nos estás explicando? A mí me gusta seguido encontrar en la ciencia o ver en la ciencia aplicada sobre todo la esencia de Dios también. Y lo que yo quiero que entendamos hoy sobre un tema muy básico, quizás elemental en nuestra vida, es que no es algo de la iglesia, la religión, Dios. Es algo que es inherente al ser humano, que por un lado es la búsqueda de la verdad y después la necesidad de usar una forma, un método, algo de acercarse a esa verdad. Entonces, con Dios hay algo que nosotros también tenemos que empezar a darnos cuenta, que tenemos que aplicar esta aproximación iterativa. Esta aproximación iterativa que es necesario que nosotros empecemos a darnos cuenta que no se trata de acercarnos a Dios una vez, sino que es una aproximación, un acercamiento a Dios de forma repetitiva, iterativa, como bien lo dice el término, progresiva. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a encontrarnos ¿con qué? Con lo mismo que los científicos en su búsqueda de la verdad. Quizá para nosotros que encontramos ya todo más elaborado, definido, es como fácil decir, bueno, es reintuitivo, o sea, bueno, la función es esa que se ve ahí, entonces me voy acercando, pero ¿qué pasa? En la ciencia todo arrancó de lo desconocido.
Hoy, por ejemplo, yo te digo, che, a ver, inventá la rueda. Una cosa redonda así, que va a ser así, gira. Pero antes de existir la rueda, todo era cuadrado, todo era deforme. Y alguien dijo, che, vamos a hacer algo para que, a ver si avance cuando lo empujamos. Y así con cada cosa. Dios tiene un diseño para nosotros, Dios tiene algo para nosotros, fuimos creados con un propósito y ¿sabés qué pasa? Muy probablemente muchos todavía no lo hayamos encontrado, no lo hayamos definido, es complejo o es desconocido. Quizás otros sí, ya tuvieron esa experiencia de acercarse a Dios, tener esa comunión con Dios y que Dios les haya mostrado y ya están encaminados, pero es una relación que tiene que ser siempre iterativa y progresiva. ¿Por qué? Porque siempre tenemos algo para encontrar en Dios para nuestra vida. Y un problema que hoy quizás está surgiendo y se ve muy seguido es ese concepto de lejanía a Dios. Ese concepto de un Dios distante, de un Dios al que nos tenemos que acercar para cumplir ciertos requisitos, ciertos reglamentos. Entonces acá nos empezamos a encontrar con ejemplos o casos que no se acercan a Dios, que no tienen ni idea de Dios y no les va tan mal. Incluso le va mejor que a vos. Entonces ahí entra algo desconocido o algo raro que es, ¿pero qué pasa? ¿Qué onda? ¿Por qué? Y ahí entra en juego esto desconocido que nosotros tenemos que empezar a experimentar o continuar nuestra experiencia con Dios, que es que Él nos revele, que Él nos muestre. Entonces es necesario que nuestra vida experimente una aproximación iterativa con Dios en cada etapa de tu vida. No es lo mismo lo que tenés que experimentar con Dios a los 10 años, que a los 15, que a los 20, que a los 25, que a los 40. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra actitud frente a esta realidad? ¿Cómo tiene que ser nuestro mover, nuestra cabeza? ¿Cómo tiene que trabajar frente a esto? Y quisiera que abran ahí el Salmo 73, que vamos a ver un caso, un ejemplo, que experimentó esto. No vamos a leer todo el Salmo 73, pero sí quisiera ponerlos en contexto antes de leer el versículo central. El Salmo 73 lo escribió Asaf. Asaf era un director de coro del templo, en los tiempos de David, y resulta que Asaf era alguien que cumplía los mandamientos, que estaba en el templo, que amaba a Dios, que servía a Dios, que seguía a Dios, que estaba con Dios, pero en un momento empezó a hacer una comparativa y ver algo que no le cerraba. Y ahí empieza a escribir, o escribe el Salmo 73, viendo que los que no amaban a Dios y más, que hacían cosas ajenas a Dios, ajena a lo que Dios plantea, a lo que Dios quiere, según una óptica, les iba bien. Y fíjense lo que escribe Asaf en el versículo 13, dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. ¿No? Escribí ahí. Amargado, mal por esa diferencia que veía. Pero ahí empieza algo distinto. Ahí empieza un reconocimiento que es lo que Asaf vivió y que nosotros tenemos que empezar a experimentar, que es, dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ahí ya hubo algo.
Ahí ya hubo algo en Asaf que fue, me acerqué a Dios. Cuando él dice, entré a tu santuario, es, entré a la presencia de Dios y recibí una respuesta. Dice, me di cuenta, comprendí el fin de ellos. Ahí en el versículo 23 dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Ahí dice, con todo yo he estado contigo. Ahí empieza a ver que hay algo que lo diferenciaba del resto, que era, yo siempre procuré y pretendí estar con vos, estar en tu presencia, acercarme a vos. Y ahí llegamos al versículo central de hoy. El Salmo 73, 28 dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He hecho de Jehová el Señor mi refugio para contar todas tus obras. Y esto es algo que es necesario que entendamos y que sea un sello en nuestro corazón. Que a pesar de las situaciones que vivamos, de las circunstancias con las que nos enfrentemos, que haya un lema en nuestro corazón y en nuestra cabeza que sea, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Che, pero en la facultad estoy viendo que el acercarme a Dios, para mí, es el bien. Che, pero ¿por qué está mal? No quiero entrar en ejemplo. Pero hoy con tantas comparativas que podemos hacer, con todo lo que vemos en nuestra sociedad alrededor, lo que nos está pasando, hoy tiene que ser en nuestro corazón un lema el acercarnos a Dios, porque ese es tu bien. El acercarte a Dios tiene que ser tu bien. Los científicos y matemáticos vieron que no podían llegar a un resultado de una vez ante desafíos complejos y desconocidos. Con la necesidad de llegar al resultado más acertado posible, plantearon metodologías y procedimientos que alcanzaron para que alcancen ese objetivo de la mejor manera y de la forma más efectiva posible. Entonces no quiero de esto hacer una ley, ni hacer pautas, ni pasos, pero sí quisiera compartir rápidamente con ustedes algunos aspectos de esto, de lo que estamos hablando, que es una aproximación iterativa con Dios, en nuestra relación con Dios. ¿Para qué? Para entender lo que Él tiene para nosotros. Para que ante estas dudas, estas incongruencias que nos surgen, por lo que vemos en nuestro contexto, por esas supuestas verdades que surgen, que nos hacen dudar, que nos hacen replantearnos cosas, es necesario que en nosotros aparezca esto de acercarnos a Dios es nuestro bien. Y ahí tenemos un primer punto, que nuestra experiencia con Dios, en esta aproximación de la que estamos hablando, no tiene que ser un único acercamiento, no tiene que ser una única vez. Porque tu relación con Dios es eso, es una relación continua, es algo que se va construyendo. Es algo que tenemos que vivir día a día. ¿Por qué? Porque a medida que nos vayamos aproximando, vamos a ir aprendiendo de nuestra experiencia con Dios. Así como lo vimos. ¿Qué más? En cada acercamiento vemos con mejor detalle la vida de Dios en nosotros. Esa verdad a la que todo el mundo quiere llegar y en la que quiere tener esa certeza, la única manera que tenemos nosotros de vivirla y de alcanzarla es estando en una relación continua con Dios. Esa aproximación a Dios que necesitamos para entender la verdad de Dios en nosotros, lo que Él tiene para nosotros. ¿Qué más? Y algo muy importante, aumenta nuestra convicción.
¿Y por qué esto es clave en nosotros? Porque cuando uno se empieza a dormir, se empieza a relajar y bueno, yo voy a la iglesia, está re bueno ir, y te quedás con eso, y te quedás con cosas superficiales, y tu relación con Dios se queda solamente en esa canción que canté y lloré y me quebranté, o esa vez, ¿te acordás? En un campamento. Y quedó allá eso. Y frente a situaciones que empezamos a vivir, empiezan a nuestras convicciones ponerse en duda. En eso que creímos, nos empezamos a replantear como vivió Asaf. Che, pero ¿por qué al otro? Si yo... Y empezamos con eso. Y ahí también vemos que esto genera en nosotros algo muy importante, que es cortar con el doble ánimo. Cortar con el doble pensamiento. Ya quizás ese doble pensamiento que se empieza a generar en nosotros por las cosas que empezamos a vivir y con las que nos empezamos a enfrentar, nos acercamos a Dios y nos acercamos a la verdad de Dios nuevamente. Y una cosa más, vamos perfeccionando nuestra vida. Vamos perfeccionando nuestra vida. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Y Dios lo dijo. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, escribe Pablo: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Otra versión dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Entonces no se trata de un único encuentro con Dios o ir una vez a cada tanto a la iglesia como para cumplir, sino se trata de una relación que implica una aproximación iterativa con Dios. Aprender a estar con Dios, aprender a escucharlo, lograr esa sensibilidad con Dios para que cuando vos te enfrentás con una situación que va en contra de lo que Dios dice, sepas cómo actuar, entiendas. Así como leímos de Asaf, cuando se acercó a Dios, entendió cuál era el fin de esos. Entendió cuál era el final de los que decidían algo en contra de Dios. Y eso te puede pasar a vos, me puede pasar a mí. Entonces, quisiera que veamos algunas claves, 3 cositas rápidas, sencillas, que podemos vivir para tener esta experiencia con Dios. Una de 3, muy importante. Deseo de ver la mano de Dios en nosotros. Para poder empezar a vivir esta experiencia con Dios, primero tiene que estar en vos el deseo de ver la mano de Dios en tu vida. Porque si no te importa, si no te interesa, no hacemos nada, no podemos avanzar en nada. Y acá entra un ejemplo que se usa en lo que es diseño, en creatividad, innovación, que me acuerdo hace mucho lo vimos. El efecto de bisociación, de la bisociación. Y esto se determinó, para no decir se descubrió, cuando Arquímedes descubrió el fenómeno de flotación, ¿sí? El famoso Eureka. Bueno, quizá para muchos no es famoso, pero es famoso. Se lo juro, es famoso. ¿Qué pasa? ¿Qué determinaron los que saben sobre esto? ¿Qué es la bisociación? Cuando uno está compenetrado, con la cabeza metida en algo muy importante y que está ahí obsesivo, bien, pero está ahí determinado y buscando, cuando se cruza con el elemento faltante,
ahí aparece. Entonces Arquímedes estaba tan obsesionado por cómo hago para calcular el peso, cómo hago para calcular... Un día se metió en la bañera, rebalsó la bañera, miró el agua que rebalsó y ahí está. Sin ni idea, ¿no? ¿Qué pasó con el agua, no? Entonces, ¿qué dice al principio? Que toda el agua derramada equivale al volumen que sumergiste en el líquido. Entonces vos podés llegar a obtener el volumen de líquido derramado y eso equivale al volumen del objeto que se sumergió. Y ahí calculó el volumen de lo que quería. Le dijeron, tenés que calcular cuánto oro va a tener la corona del rey. Y en ese momento no existía la balancita que ahora tiki, no existía. Y ahí descubrió. Entonces, si en esta experiencia con Dios de estar de forma iterativa, aproximándote, buscando de lo que Dios quiere para vos, de algo, servir a Dios, amar a Dios, acercarte a Dios, cuando estás en esa experiencia de vida, van a empezar a surgir cosas que vas a aprender, que te van a marcar, que te van a hacer crecer en eso que vos estás buscando, en esa experiencia que vos tenés que tener con Dios y obviamente en tu crecimiento personal. Y dos cositas también importantes, que es conciencia de que tenemos cosas que perfeccionar. Hay cosas que tenemos que perfeccionar día a día en tu carácter, en tu forma de ser, pensamientos. Entonces, esta iteración continua con Dios, esa aproximación continua a Dios, el acercarte a Dios, hace que tus imperfecciones en las manos de Dios sean solucionadas, sean corregidas. Y por último, saber que vamos a equivocarnos en el camino. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia con Dios también es un prueba y error. Es acercarnos a Dios y entender cómo es Él, cómo nos habla. ¿Sí? Y decís, a ver, a través de la novela de Netflix. Bueno, fíjate, qué sé yo. Puede que sí, pero capaz que en el capítulo 35 de la temporada 80. Entonces, y vas a estar un rato. ¿En qué cosas Dios puede hablarte? ¿De qué forma? Te vas a equivocar, pero lo importante, la clave, es que te acerques a Dios y que tu corazón tenga el deseo, el mismo deseo que Asaf. El acercarme a Dios es el bien. El acercarme a Dios es mi bien. Y eso es lo que quiero que nos llevemos como conclusión. Que acercarte a Dios sea tu bien. Que sea tu estilo de vida, tu costumbre, que sea una aproximación iterativa. Que te acerques a Dios, que aprendas, que corrijas eso que vos no podés corregir. Porque Dios está ahí también para ayudarte en eso. Y por último, otro científico, Max Planck, dijo, la ciencia es la progresiva aproximación del hombre al mundo real. Porque así como hablaba al principio, todo lo que nosotros vemos hoy, prácticamente todo era desconocido. Entonces el hombre tuvo que ir acercándose, ir descubriendo, ir conociendo. Ir descubriendo, ir haciendo algo para encontrar, no, así no era. La lamparita, el vidrio y todo, un montón de inventos. Era acercarse, probar, no, así no era. Entonces, era una aproximación iterativa para encontrar la verdad, encontrar la solución. Ahora, así como la ciencia es esa progresiva aproximación del hombre al mundo real, algo que tenemos que tener en cuenta los hijos de Dios, los que creemos en Dios, es que así como la ciencia
es la progresiva aproximación del hombre al mundo real. De la misma forma, la Biblia es la progresiva aproximación del hombre a la vida eterna. ¿Por qué digo esto? Porque quizás estamos acostumbrados o tenemos la tendencia normal, conocida de siempre, que es basarnos en lo que dicen los científicos, basarnos en lo que dicen los que nos enseñan, basarnos en lo que está dando vueltas por ahí. Pero hay algo fundamental que como hijos de Dios tenemos que saber. Que la verdad de Dios está en la palabra de Dios. Y la vida eterna está descrita y está plasmada en la obra de Jesús, que solamente va a estar fundamentada en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, así como nosotros en nuestra vida natural vamos a ir generando una aproximación iterativa en nuestro aprendizaje, de nuestra profesión, del trabajo, en nuestras relaciones, ¿sí? Lo mismo, guiados por la palabra de Dios, vamos a acercarnos a obtener esa vida eterna. Que como hijos de Dios, a través de lo que hizo Jesús en la cruz, lo podemos alcanzar. Y dice en el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, oh Dios. Y utiliza dos palabras, limpiar y guardar. ¿Y de qué hablamos cuando mencionamos la palabra limpiar? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y cuando hablamos de limpiar, hablamos de depurar, hablamos de perfeccionar. Son sinónimos, son conceptos equivalentes. Entonces, todo lo que en nuestra vida pueda surgir, pueda aparecer, pensamientos, estilos de vida, pueden ser depurados, pueden ser perfeccionados por guardar la palabra de Dios. Y cuando hablamos de guardar, ¿qué es? También dos definiciones importantes. Aprender. Y ese aprender lo logramos con esta definición del principio. Una aproximación iterativa. Te acercaste a la verdad, aprendiste. Y así vas a ir conociendo a tu Dios de una manera más profunda. Vas a ir encontrando a tu Dios en cosas que antes pensaste que Él no podía o no se metía. Dios ahí también puede. Así que ahí donde estás, quisiera que cierres tus ojos. Y la verdad no sé cómo fue hasta ahora tu experiencia con Dios. Si fue simplemente acercarte una vez, de forma real, genuina, y después quizás simplemente cumpliste rudimentos, cumpliste formas que te dijeron, que te mencionaron o que nada, seguiste. Hoy es una noche donde puedes dar una primera aproximación a Dios, a tu Dios. Que Él está siempre para hablarte, para aconsejarte y para guiarte. Y si quizás vos ya tuviste tu experiencia con Dios, es tiempo de que empecemos a afirmar en nuestro corazón, en nuestra mente este concepto. Es necesario, chicos, chicas, que nuestra vida, nuestro estilo de vida, sea una aproximación iterativa a Dios.
Que acercarte a Dios sea tu bien, sea tu prioridad. Que acercarte a Dios, a la verdad de Él, sea tu mayor necesidad. Y así vas a ir aprendiendo, así vas a ir corrigiendo, vas a ir perfeccionando y se va a cumplir la obra de Dios en tu vida. Y no importa lo que surja, no importa la ideología, no importa el pensamiento, no importa lo que suceda a tu alrededor, vos vas a estar firme en la verdad de Dios. Vas a estar con la convicción necesaria para enfrentar esas mentiras que el diablo quiere atravesar en tu vida, para desviarte, para alejarte de tu relación con Dios. Señor, muchas gracias por tu verdad, gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos esta noche. Señor, que esta verdad se haga vida en nosotros. Señor, y que nuestra relación contigo sea de menor a mayor. Que podamos conocerte cada día más, lo que vos tenés para nosotros, Señor. Queremos encontrarnos siempre con tu verdad. Aviva, Señor, en nosotros tu palabra. Confirma, Señor, en nosotros tu palabra. Gracias, Señor. Amén.